Fíjense que la canción que cantamos, una de las canciones que cantamos hoy es exactamente del Filipenses capítulo 2, donde vamos a estar hoy. Entonces, qué bueno que podemos ya mirar y entender de lo que el Señor hizo por nosotros a través de Jesucristo en la encarnación. Entonces, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirlas en el segundo capítulo de Filipenses. Si no tienen sus Biblias, lo van a ver aquí en la pantalla. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Lo voy a leer en voz alta. Ustedes me pueden seguir si quieren, así en la pantalla. Filipenses capítulo 2. Empezando con el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vamos a pedir, amén, mi hermano, vamos a pedirle al Señor su bendición sobre el sermón de esta mañana. Padre Celestial, te presentamos en esta mañana nuestro anhelo de querer escuchar lo que tú nos tienes que decir a través de tu palabra, Señor. Tenemos el deseo, Señor, de aprender más de ti, de poder entender, Señor, lo que pides de nosotros. Y sabemos, Señor, que tenemos un buen ejemplo en nuestro Salvador Jesucristo. Haznos más como Él. Queremos seguirle en una manera, Señor, en el cual que te trae gloria y honra, Señor, como iglesia y como personas individuales, Señor, aún juntos con nuestras familias. Señor, ayúdanos, esté con nosotros, suple cada necesidad y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. Este segundo capítulo de Filipenses, hermanos, es famoso porque habla de la encarnación de Jesús. Describe para nosotros cómo Jesús se despojó. Más bien esa palabra despojó es muy importante. Nos habla de cómo renunció a sus privilegios divinos. Y lo hizo con el propósito de salvarnos. Describe cómo el Señor estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario para redimirnos. Entonces mi oración, hermanos, hoy es que podamos apreciar la distancia que el Señor cubrió para alcanzarnos. Y no estoy hablando de kilómetros, estamos hablando de cómo y cuánto humildad expresó, cuánto se bajó de su estado en el cielo para alcanzar al hombre que estaba perdido. Entonces, hermanos, fíjense,
En esos primeros cuatro versículos, si lo ponen en la pantalla, podemos ver que Pablo está tratando de animar a los hermanos en Filipo, los filipenses, a seguir el camino de la unidad, el amor y la humildad que él describe como servicio o sacrificio. Esas son las cuatro cosas que vamos a ver en los primeros 4 versículos. Cómo seguir la unidad, es lo que desea para la iglesia, el amor, la humildad, ¿no? Compañerismo, y todo eso describe cómo servir al Señor. Amén. Entonces, para ilustrar la vida que está pidiendo de nosotros, el Señor nos hace recordar de la encarnación de Cristo. Jesús es el máximo ejemplo de la humildad. Si vas a ver y quieres saber cómo se ve la humildad, tenemos que mirar a Cristo. Entonces, si queremos conocer lo que es ser cristiano, el mejor ejemplo es Jesucristo. Le puedo dar reglas, le puedo insistir en que no hagan esto o lo aquello, pero eso no nos da un ejemplo de Cristo. La vida de Cristo nos da un ejemplo de lo que es ser cristiano. Entonces, olvidemos todo lo que tal vez nos han dicho por ahí y pensemos en Cristo. Y lo vamos a hacer al fin del servicio en lo que es la Santa Cena. Cada vez que Pablo menciona en su pasaje en Corintios de la Santa Cena, recuerdan que él no estaba ahí, él dijo, hagan esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. ¿En qué estamos recordando? Lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, fíjense, vamos a empezar con el versículo 1, hermanos. Dice, por tanto, si haya consolación en Cristo, bueno, la mejor consolación está encontrado en Cristo. Cuando necesitamos consolación, debemos ir a Cristo. Bueno, él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, y uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador, uno que camina o anda a tu lado. Entonces, nuestra consolación es en Cristo. Si necesitas consolación, no busques en otro lado, hermano o hermana. Busque a Jesús y Él te dará consolación. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, él habla aquí de comunión, de consuelo, de afecto, de misericordia. Si ellos viven de esa manera, con esas características, con esos atributos, entonces lo que está diciendo Pablo es que eso me hará feliz. Completan mi gozo. Siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. También nos dice lo que no quiere entre la iglesia, entre nosotros. No hagan nada por contienda y por vanagloria. No sean egoístas, no piensen en uno nada más. La mayoría de las veces que estamos en contiendas es porque estamos peleando por algo que queremos. Y no estoy diciendo que no hay momentos en donde es necesario pelear, es decir, debemos pelear por la buena fe, ¿no? Debemos pelear por lo que es justo, pero no debemos pelear para buscar lo nuestro, nuestros propios intereses. Y dice, al contrario, estamos en el versículo 3, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores, que quiere decir como más importantes, que a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces,
hermanos, el servicio, el amor, la unidad, no se puede encontrar fuera del ejemplo de Jesús. Entonces lo que va a hacer Pablo es enseñarnos el ejemplo del Señor Jesucristo. Empezando con el versículo 5. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién debemos estar mirando? ¿Dónde está nuestro ejemplo? Que nos muestra cómo caminar como cristianos, cómo cargar nuestra cruz. Jesús. Y Él dijo esto, y aquí es donde llegamos a algo que creo que es un misterio. Yo no lo entiendo. Voy a tratar lo mejor que pueda explicar esta parte con ustedes. Porque si lo podemos comprender un poco, llegamos a otro nivel de nuestro caminar con Cristo. Fíjense lo que dice. Dice que haya en ustedes el mismo sentir. Debemos sentir lo mismo. Lo mismo que hubo en ¿quién? En Cristo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es Pablo va a usar la encarnación para hacernos entender qué es ser humilde. Y la humildad nos ayuda a estar unidos. La humildad nos ayuda a amarnos. La humildad nos ayuda a consolar. ¿No? Si yo voy a ayudar a otra persona, yo tengo que ir a su lado. Yo tengo que sentir lo que sienten ellos. Si yo voy a ayudar a alguien, tengo que humillarme, tengo que ser humilde para servirlos. Porque me estoy poniendo no en primer lugar. Estoy poniendo las prioridades, estoy poniendo los intereses de los demás primero. Es exactamente lo que significa la encarnación. Nos dice la Biblia aquí que Jesús no estimó el ser igual a Dios. Entonces vemos dos cosas interesantes. Jesús siendo en forma de Dios. ¿Qué nos está diciendo si está en forma de Dios? Esencialmente que era Dios. Es lo que está diciendo. Todos quieren llegar con su teología y dicen, bueno, pues él decía que quería copiar o que... No, él estaba en la misma forma de Dios. Y para que estuviera claro, no estimó ser igual a Dios. Él estaba igual que Dios, es igual que Dios. Está hablando de igualdad, ¿no? ¿Sí me entienden, hermanos? Él era Dios. Entonces, la palabra que se usa para igualdad define cosas que son exactamente iguales en tamaño, en cantidad, en calidad, en carácter y en número. Entonces, en todo sentido, Jesús es igual a Dios. Entonces, para entender la humildad que nos lleva a servir, tenemos que entender no solamente lo que hizo Cristo, pero quién lo hizo. Estaba en su trono el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Nunca experimentó o supo otra cosa. Tenía comunión por toda la eternidad con su Padre Celestial. Yo me imagino como Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca tuvo que quitarse la corona o quitarse su túnica de realidad. Los ángeles por toda la eternidad adorándolo y decidió dejar todo eso para venir a buscarnos. Cuando se hizo hombre. Imagínate. Es una cosa si yo tengo un vecino y me dice,
me pide por texto, oiga, ¿no tendrás un poco de azúcar? Me falta. ¿Qué trabajo, qué me cuesta llevarle, no sé, 2, 3 tazas de azúcar a mi vecino que está a un lado? A servirle, ¿no? A ayudarle. Pues me pidió ayuda. Le faltó azúcar. Yo me salgo de mi casa y bueno, tal vez hasta esté bonito afuera y no me cuesta nada, voy, se lo entrego, lo saludamos, nos damos un abrazo, espero que te salga bien y me regreso. ¿Qué me costó, hermanos? ¿Qué dejé? Nada. Pero el Señor dejó su trono en la gloria, donde había estado por toda la eternidad, y se hizo hombre. Y vino a este mundo corrupto. Vino a este mundo caída. Dejó todo. Y ahí nos está enseñando el ejemplo. Fíjense lo que nos dice aquí. Sino que se despojó a sí mismo. Eso está en el versículo 7. Aquel que fue eternamente Dios. ¿Será Dios hoy? ¿Es Dios hoy? ¿Será Dios para siempre? Dejó, se despojó, se reduce, se inclina para ayudarnos en convertirse en un hombre. Y conocemos muy bien por la Navidad de la historia del nacimiento de Jesucristo. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Sabe lo que pasó? Aquí el Señor dejó sus privilegios divinos. Aquí dejó a un lado su gloria que tuvo en el cielo. Dejó a un lado, quitó su túnica. Más bien, ¿sabes qué hizo cuando lavó los pies de los apóstoles, de sus discípulos? Se quitó la túnica. Es un ejemplo de que Él no vino a ser servido, pero más bien vino a servir. Si es el Señor que vino a servir a los que no lo merecían, nosotros no somos dignos de que el Señor nos sirve. Él lo hizo por amor al Padre, como plan de salvación, como plan de rescate, para redimir a los hombres que estaban caídos. Él deja todo eso a un lado para poder hacer una visita, para hacerse presente entre nosotros. Y Juan el Bautista, cuando lo miró caminando al lado del río Jordán, lo identifica como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se hizo hombre. Dejó a un lado entonces, Señor, todo lo que es el cielo, todo por causa de pecadores que necesitaban la salvación que solo Él podía suplirnos. No existe nada en este mundo que pudiera cubrir el precio del pecado, que es la muerte. Oro, plata, petróleo, ahorita imagínate. ¿Sabes de qué se trata esta guerra más que nada? Petróleo. Es posible nada más por el petróleo. Está comprando tanto petróleo el mundo de Rusia que pueden pagar por esta guerra. Se les va a acabar, espero pronto. Pero hay cosas en ese mundo que estamos dispuestos a cambiar por otra cosa, pero cuando se trata de los pecados de los hombres, no hay nada más que es más preciosa que la sangre de Cristo. Eso paga por las deudas de los hombres pecadores. No hay otra cosa que pudiera librarnos de la cadena que nos tiene atado, el pecado, que la sangre de Cristo. Y ahorita vamos a hacer la Santa Cena, pero ¿por qué vino? ¿Por qué se despojó? ¿Por qué dejó a un lado su reino? ¿Por qué nació en Belén? Para crecer y para morir en sacrificio por nosotros. Es un
viaje muy largo, ¿no creen, hermanos? Es una distancia que no podíamos nosotros cumplir. Tuvo el Señor que inclinarse, extender su mano, ayudarnos y sacarnos de donde estábamos. Porque nosotros, aunque queríamos extender nuestras manos y nuestros brazos hacia Él, nunca lo íbamos a alcanzar. Entonces Él cubre la distancia que nos separaba por el pecado y se hace siervo. ¿Siervo de quién? Primero, de su Padre Celestial, obediente. Ahorita vamos a leer de eso. ¿Siervo de quién más? De nosotros. Cuando dijo, no vine a que me sirvieran, pero vine a servir y a buscar a los que están perdidos. Cuando lavó otra vez, les digo, los pies de sus discípulos, Él tomó la posición más bajo de un siervo, imagínate. No sé si han hecho aquí alguien lavamiento de pies como una práctica en la iglesia. A ver, levanta la mano. ¿Nadie, hermana? Ok, déjame explicarlo. Primero, escogí que un amigo me lavara mis pies, que estábamos ahí un grupo de jóvenes, hace muchos años. Bueno, porque estás poniendo y tocando los pies de tu amigo, ¿no? ¿Quién sabe dónde han estado esos pies? Para empezar, no es algo bonito en el sentido de que tal vez hasta diga uno, wow, ¿puedo lavarte tus pies? ¿Te das cuenta de la posición de aquel que lo va a hacer en el mundo antiguo? Es la posición más baja. Jesús tomó esa posición cuando lavó los pies de sus discípulos. También otra cosa sucede ahí. Lo haces al revés. Ya una vez que lavas los pies de tu hermano en Cristo, entonces le toca a Él lavarte tus pies. Se siente raro cuando alguien está ahí haciendo eso. Como que no quieres que lo hagan. Como, está bien, no lo hagas. No, el Señor dijo, si no lo hago, no tienen, ¿qué? Perdón de pecados. Si no me permite, porque recuerda que le dijo, yo creo que era Pedro que siempre hablaba, ay no Señor, no lo hagas. Sí, es necesario, ¿para qué? Para salvación. Es un ejemplo de lo que vino a hacer por nosotros. Se bajó, Señor, a lo más bajo posible para poder rescatarnos y salvarnos. Es una posición en la cual dijo que sino que se despojó a sí mismo y el que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué significa eso, que algo a que aferrarse? Es decir, que no sintió nada el hecho de soltar su posición divino, bajarse, reducirse, despojarse. Es decir, por muchas veces si tenemos que hacer algo, ¿no? Pues, ay, no quiero soltar, no. ¿Y qué tal si cuando regreso ya no lo tengo? Estaba pensando en ese sentido, que su posición de igualdad con Dios no sintió que amenaza, no sintió el peligro de que iba a perder en un futuro esa posición. Entonces el Señor se despojó, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto es lo que encontramos en Juan capítulo 1 cuando nos habla de la encarnación. Lo voy a leer desde el capítulo 1 de Juan, versículos 1 a 3, dice, en el principio ya existía la palabra. ¿Sabemos quién es la palabra o el verbo? Dependiendo de tu traducción. El verbo es Jesús. En el principio ya existía, es decir, que siempre existió. Es decir, que es eterno. Cuando nace Jesús en Belén, solamente está hablando de su humanidad que nació. Pero Él siempre existía. La palabra estaba con Dios, siempre con el Padre. Y Dios mismo era la palabra, hablando otra vez de Jesús. La palabra estaba en el principio con Dios. Y se repite Juan. ¿Por qué? Para que esté muy claro. Por ella fueron hechas todas las cosas.
Entonces, Jesús es el creador del universo. El creador del universo. Sin ella, es decir, la palabra o el verbo, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Es el creador del mundo, del universo. Brincamos al versículo 14 en Juan capítulo 1. La palabra se hizo ¿qué? Carne. ¿Qué dice eso? La palabra tomó un tabernáculo de carne, usando el ejemplo del Antiguo Testamento donde moraba Dios con los israelitas. Él mismo tomó un cuerpo de carne. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Entonces ese es el misterio, hermanos, de la encarnación. Pero la encarnación nos habla de algo muy importante. Nos habla de servicio. Nos habla de sacrificio. Nos habla de humildad. No puedes tener sacrificio, no puedes tener servicio, no puedes tener amor fraternal, no puedes tener unidad, no podemos hacer algo que tenga algún valor para el Señor sin servir, pero requiere humildad. Y es lo que hizo Jesús cuando se despojó. Se hizo hombre porque había una necesidad humana. Se sometió al hambre, se sometió a la sed, el cansancio, el dolor, se sometió a la tentación, aunque la Biblia nos dice que no, aunque se sometió a la tentación, no pecó. Entonces, fíjense el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces tenemos, hermanos, el hecho de que aquel que era una vez invisible, se hizo visible. Tuvimos una cita con Dios. Es más bien, se hizo cita con nosotros. Cuando hablamos de la encarnación, cuando hablamos de cómo Jesús se humilló, hablamos de aquel que era el eterno, colocándose en el tiempo y en el espacio con nosotros. Hablamos de que el que dijo yo soy el que soy, él mismo vino a ser sirviente. Cuando hablamos de que el Emmanuel, su nombre que le dio al ángel a su madre María, estamos hablando de Dios con nosotros. Se presentó. Jesús se identificó con nosotros. Y por eso podemos suplirle y nos entiende y nos comprende. Pero no fue posible sin humildad. No es posible. Entonces tenemos en Jesús aquel que creyó al universo y se hizo parte de ese universo. Hermanos, se inclinó de una medida que no vamos a poder entender. Y nos pide nosotros que hagamos lo mismo en servicio para el Evangelio, para los unos a los otros. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Jesús fue obediente. Hizo el plan que Dios y Él y el Espíritu Santo habían decidido desde antes de la creación del mundo. Fíjense, antes de que creó el mundo, antes de que existió el universo, ellos ya sabían que el hombre iba a caer. Y tuvieron un plan de rescate. ¿Por qué? Por amor. Fíjense que no podemos perder si confiamos en Cristo. No hay nada que nos puede separar, dice Pablo en Romanos 8, del amor de Cristo. Todo lo hizo Él. Y dice aquí que por lo cual entonces, en cambio, al exponerse, a someterse, a sujetarse a la cruz en obediencia,
Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, hermanos, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres pueden ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Dice también versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Fíjense, hermanos, que nosotros como cristianos hemos hecho algo que todos van a hacer. Nosotros lo hemos hecho de buena voluntad, ¿no? Nosotros lo hemos hecho de libre albedrío. Es decir, espero que todos hemos llegado a doblar la rodilla y confesar con nuestras bocas que Jesús es el Señor. ¿Te das cuenta cómo funciona esto, hermanos? Lo podemos hacer voluntariamente, guiados, influidos por el Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones, y decir y tomar esa decisión de aceptar la salvación que Jesús nos ofrece gratuitamente y decir ahorita, Jesús es Señor, doblar la rodilla, o lo haremos el día del juicio. Pero todos lo van a hacer, hermanos. ¿Cuál es nuestra decisión? Yo digo, qué bueno que hemos podido decidir antes de ese juicio y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Todos van a reconocer un día. Qué triste, ¿no? No me imagino, y perdóname, hermanos, por decir esto, no quisiera molestar a nadie, pero puedes imaginar aquel día en que no doblamos la rodilla, no confesamos con nuestra lengua que el Señor es Señor, y había oportunidades de hacerlo, y por no hacerlo estaremos separados de Dios por toda la eternidad, jamás pudiendo regresar a ese lugar, a ese momento donde teníamos la oportunidad. Yo creo que eso sería el infierno para mí. Poder alcanzarlo, estar tan cerca a Él y no recibir lo que Él nos da gratis, y cada vez más separados por toda la eternidad, sabiendo que había la oportunidad de recibirlo. Es importante pensar en estas cosas, hermanos, porque hoy es el día de salvación, según la palabra. No sabemos lo que va a pasar mañana. Mira lo que está pasando. ¿En cuántos días ya son? 10 días en donde Rusia atacó a Ucrania. ¿Tú crees que esas personas, muchos en sus entrevistas decían, hace una semana que estamos aquí disfrutando el sol y viviendo nuestras vidas y hoy todo está destruido? No sabemos, hermanos. Entonces hay que reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. El punto más bajo de humillación para el Señor fue la crucifixión. Hablando de humillación, lo mataron violentamente, lo castigaron y lo degradaron en una manera que solamente era para los criminales más bajos. Eso es el lugar a donde fue Jesús por nosotros. No solamente de siervo, pero después lo trataron como criminal. Y dirá uno, ¿qué hizo mal? Nada. Tomó nuestro lugar en la cruz, se bajó. Pero sabemos otra cosa, hermanos, que Jesús se levantó de entre los muertos 3 días después. Entonces el evangelio se trata de entender por qué vino. Murió por nuestros pecados, pero no quedó en la tumba, resucitó, y resucitó por el poder de su Padre Celestial para justificarlo. Es decir, cuando Jesús resucitó, está hablando de que Dios aprobó lo que hizo por nosotros. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, estamos reconociendo algo. Dios nos ha dado un nuevo pacto y es un contrato.
donde Él dice, si tú aceptas lo que hizo mi Hijo por ti, serás salvo. No es otra cosa. No hay otra manera. Entonces nosotros no queremos olvidar lo que es para nosotros el momento más importante de nuestras vidas. El día que reconocimos a Jesús como Salvador, el día que nos perdonó nuestros pecados, el día que nos llenó del Espíritu Santo y de gozo y de paz y de esperanza. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, hermanos. Si me quieren ayudar, primero los hermanos que van a repartir los elementos de la Santa Cena. Mientras que ellos se acercan, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque se presentó humanamente como el Cordero de Dios y aceptó, Señor, el papel de sufrir y sacrificarse por nuestros pecados, pero lo cumplió. Sabemos, Señor, que el precio se ha pagado. Entonces lo único que falta y la única parte que nos corresponde a nosotros, Señor, es aceptar lo que ya es un don, un regalo, simplemente recibirla por fe. Gracias, Señor, porque si lo hemos hecho, entonces estamos recordando en este momento todo eso. Pero yo pido, Señor, que si hay alguien que no lo ha hecho, puede tomar la Santa Cena en este momento, reconociendo a Jesús como su Salvador personal, pidiendo el perdón de sus pecados, reconociendo, Señor, que tú vienes otra vez, preparando, Señor, Señor, para ese día. Gracias, Señor. Lo que has hecho realmente yo creo que es humanamente imposible entender en su totalidad, pero estamos agradecidos hasta donde entendemos, hasta donde comprendemos, y lo aceptamos porque es tu palabra. Entonces pido, Señor, que en este momento podamos reflejar, pensar solamente en Cristo, en su ejemplo. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hermanos.